¿Qué pasa cuando la perfección asusta? Cuando la calma en medio del caos no inspira confianza, sino sospecha. En el mundo de los pilotos de combate, donde la emoción y el instinto lo son todo, la teniente Rebecca Sanz era una anomalía, un enigma. Y el sistema no sabe qué hacer con los enigmas, excepto intentar resolverlos o eliminarlos. Antes de continuar, me gustaría saber ¿de qué país están viendo este video? Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. Los rumores comenzaron durante la cuarta semana de Rebeca, en la base aérea de Morón, pero para su segundo mes se habían cristalizado en algo mucho más peligroso que un simple cotilleo. El teniente Jiménez había elevado su campaña de comentarios susurrados a desafíos abiertos, y la creciente inquietud del coronel Barea había comenzado a manifestarse de maneras que amenazaban con hacer descarrilar por completo la carrera de Rebeca. Todo empezó con los informes de incidencias. Rebeca descubrió el primero por accidente, al ver su nombre en el escritorio de Barea durante una actualización rutinaria de la misión. El documento se titulaba Patrones de comportamiento inusuales, TTE Rebecca Sanz, y contenía observaciones detalladas de sus respuestas anormales al estrés y una preocupante falta de rango emocional. Lo que lo empeoraba era la recomendación al final: sugerir reevaluación psicológica y posible reasignación a roles no de combate. Teniente Sanz. La voz de Barea interrumpió su concentración y se dio cuenta de que llevaba varios segundos mirando fijamente el documento. ¿Necesita algo? No, señor. Solo esperaba la actualización del parte meteorológico que solicitó. Los ojos de Barea siguieron la mirada de ella hasta el informe, y su expresión se endureció ligeramente. La tendré para usted en un momento. Mientras Rebeca salía de su despacho, no podía quitarse la sensación de que su tiempo en Morón se estaba agotando. La ironía no se le escapaba. La estaban apartando no por un mal rendimiento, sino por rendir demasiado bien, mientras parecía que no le importaba. La situación se agravó 3 días después, durante un ejercicio de entrenamiento del escuadrón. La simulación implicaba un escenario de combate aéreo simulado, dogfight, con los pilotos emparejados en situaciones de combate diseñadas para probar sus tiempos de reacción y su toma de decisiones tácticas bajo presión. Rebeca fue emparejada con Jiménez, un enfrentamiento que pareció deliberadamente provocador. «Intenta seguirme el ritmo, robot», murmuró Jiménez por la radio mientras entraban en el espacio aéreo simulado. Su chulería habitual se veía amplificada por la audiencia de otros pilotos que observaban desde la sala de control. Lo que sucedió a continuación se convirtió en leyenda en el escuadrón, aunque no por las razones que Jiménez pretendía. La actuación de Rebeca en el simulador fue impecable. No solo buena, perfecta. Anticipó cada movimiento de Jiménez, contrarrestó sus tácticas antes de que las ejecutara por completo y mantuvo la calma incluso cuando las fuerzas G del simulador habrían dejado a la mayoría de los pilotos sin aliento. Pero fue su maniobra final la que dejó a todos boquiabiertos. Mientras Jiménez intentaba una arriesgada pasada de ataque, Rebeca ejecutó un patrón defensivo tan preciso e inesperado que no solo evitó su solución de tiro, sino que se posicionó para un disparo mortal que habría sido imposible de calcular en tiempo real para la mayoría de los pilotos humanos. «Simulación terminada», anunció la voz desde la sala de control. Ganadora. Teniente Sanz. Jiménez salió de su cabina de simulación con el rostro enrojecido por el esfuerzo y la vergüenza. A su alrededor, otros pilotos miraban la repetición táctica en un silencio atónito.
La maniobra que Rebeca acababa de realizar era teóricamente posible, pero requería tiempos de reacción y habilidades de cálculo espacial que superaban los límites de la capacidad humana. «Eso no es normal», anunció Jiménez a la sala, su voz resonando claramente en el repentino silencio. «Nadie vuela así. Es como si ni siquiera fuera humana». Esta vez, Rebeca estaba lo suficientemente cerca como para oír cada palabra. Y por primera vez, desde su llegada, su compostura, cuidadosamente mantenida, se resquebrajó ligeramente. Su mandíbula se tensó de forma casi imperceptible, y cuando habló, su voz tenía un filo casi inexistente. «Mis parámetros de rendimiento están dentro de los rangos aceptables para operaciones de combate». ¿Aceptables? Jiménez se acercó, envalentonado por la audiencia. Eso ha sido como ver un programa de ordenador. Los pilotos de verdad cometen errores, tienen días malos, muestran algún tipo de reacción humana. Tú eres como una máquina que finge ser una persona. La sala se quedó en completo silencio. Incluso el personal de mantenimiento que trabajaba cerca había detenido su actividad para escuchar. Rebeca permaneció perfectamente quieta, sus ojos oscuros fijos en Jiménez con una intensidad que hizo que varios pilotos se sintieran incómodos. «Soy exactamente lo que este escuadrón necesita», dijo en voz baja. «Una piloto que no deja que las emociones comprometan la eficacia de la misión». «Lo que necesitamos», replicó Jiménez, «es alguien en quien podamos confiar. ¿Cómo podemos contar contigo en combate si ni siquiera sabemos si eres capaz de preocuparte por si vivimos o morimos?» Antes de que Rebeca pudiera responder, el capitán Santos se adelantó desde el fondo del grupo. Su voz era tranquila, pero tenía la autoridad de sus años y su rango. «Ya es suficiente, Jiménez. La actuación de la teniente Sanz habla por sí misma». «Ah, ¿sí?» Jiménez se volvió para encarar al piloto más veterano. «Porque desde mi punto de vista, habla de alguien que está tan desconectado de la realidad que ni siquiera puede fingir ser humana con su propio escuadrón». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un golpe físico. El rostro de Rebeca permaneció impasible, pero algo en sus ojos sugirió que el impacto había sido más profundo de lo que nadie imaginaba. Sin decir otra palabra, recogió su equipo de vuelo y salió de la sala, con su paso tan medido y controlado como siempre. Santos la vio marcharse y luego se volvió hacia Jiménez. «Te has pasado de la raya, teniente». «¿O soy el único dispuesto a decir lo que todos piensan?» Mirando a su alrededor, Santos vio las expresiones incómodas, las miradas de reojo, los asentimientos reticentes. Jiménez no estaba del todo equivocado. El comportamiento de Rebeca inquietaba a la gente, pero su instinto le decía que había más en la historia de lo que ninguno de ellos entendía. Esa noche, Santos encontró a Rebeca en el hangar, realizando diagnósticos en su avión con la misma precisión metódica que aplicaba a todo lo demás. El personal de mantenimiento se había ido a casa hacía horas, dejando el vasto espacio vacío, excepto por ellos dos y las filas de casas silenciosos. «No tienes que demostrarle nada a Jiménez», dijo, acercándose a su puesto de trabajo. Rebeca no levantó la vista de su tableta. «No estoy intentando demostrar nada. Estoy asegurándome de que mi avión esté listo para la misión. A las 11 de la noche, cuando tu próximo vuelo no está programado hasta el jueves». Por primera vez, las manos de Rebeca se detuvieron en su movimiento por la interfaz de diagnóstico. «Encuentro el trabajo tranquilizador». Santos cogió un taburete de mantenimiento y se sentó a su lado. «Sabes, en 20 años de vuelo, he aprendido que los pilotos que parecen más diferentes son a menudo los que mejor entienden el vuelo. La cuestión es si entienden a la gente». «No entiendo a la gente», admitió Rebeca,
su voz tan baja que Santos tuvo que inclinarse para oírla. Entiendo los sistemas, los patrones, las probabilidades. La gente es inconsistente. Eso es lo que nos hace humanos. Rebeca finalmente levantó la vista, sus ojos oscuros encontrándose con los de él. ¿Y si ser humano no es compatible con ser la mejor piloto que puedo ser? La pregunta pilló a Santos con la guardia baja. Había algo vulnerable en ella, una grieta en la armadura que revelaba profundidades que no había sospechado. ¿Qué quieres decir? Rebeca dejó su tableta y se giró para mirarlo de frente. Por un momento, pareció sopesar si confiarle algo importante. Cuando vuelo, todo se vuelve claro. El tiempo se ralentiza, surgen patrones, las soluciones se vuelven obvias. Pero cuando estoy en tierra, interactuando con el escuadrón, hizo una pausa, buscando las palabras. Es como intentar resolver una ecuación en la que todas las variables no paran de cambiar. Santos empezó a entender. Procesas el estrés de forma diferente al resto de nosotros. Proceso todo de forma diferente. El miedo, la presión, la incertidumbre. No nublan mi juicio, lo agudizan. Pero eso me hace incompatible con la dinámica social humana normal. Antes de que Santos pudiera responder, unos pasos resonaron por el suelo del hangar. El coronel Barea se acercó, su expresión ilegible en la penumbra. Teniente Sanz, capitán Santos, trabajando hasta tarde. Solo terminando los diagnósticos, señor, respondió Rebeca inmediatamente, volviendo a su postura formal. Los ojos de Barea se movieron entre ellos, evaluando. Sanz, necesito hablar con usted. En mi despacho, mañana por la mañana, a las 08 sols. Sí, señor. Mientras Barea se alejaba, Santos sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la noche. El tono del coronel sugería que no iba a ser una reunión rutinaria. Rebeca, dijo Santos en voz baja, usando su nombre de pila por primera vez. Pase lo que pase, no estás sola en esto. Ella lo miró con algo que podría haber sido gratitud. Gracias, Santos. Pero algunas batallas solo se pueden librar en solitario. A la mañana siguiente, Rebeca estaba sentada en el despacho del coronel Barea, con una postura perfecta, a pesar de la tormenta que sentía que se avecinaba. Barea la estudiaba desde el otro lado de su escritorio, con una gruesa carpeta abierta entre ellos. Teniente, he estado revisando sus registros de rendimiento, evaluaciones psicológicas e informes de incidencias de sus asignaciones anteriores. Giró la carpeta para que ella pudiera ver el contenido. Hay un patrón aquí que me preocupa. Rebeca permaneció en silencio, esperando. Rendimiento técnico excepcional, junto con persistentes desafíos de integración. Sus anteriores oficiales, al mando, señalan los mismos problemas. Incapacidad para formar lazos de equipo, respuestas inusuales al estrés, comportamiento que incomoda a otros pilotos. El rendimiento de mi misión nunca ha sido cuestionado, señor. No, no lo ha sido. Pero el combate no se trata solo de rendimiento individual. Se trata de confianza, trabajo en equipo, la capacidad de funcionar como parte de una unidad. Sus compañeros de escuadrón necesitan saber que pueden confiar en usted, no solo como piloto, sino como persona. Barea se reclinó en su silla. Estoy recomendando que se someta a una evaluación psicológica exhaustiva. Dependiendo de los resultados, puede que tengamos que considerar si la aviación de combate es el lugar adecuado para su particular conjunto de habilidades. Las palabras golpearon a Rebeca como un golpe físico, aunque su expresión permaneció inalterada. Todo por lo que había trabajado, todo lo que era, estaba siendo cuestionado porque era excepcional de maneras que incomodaban a los demás. Con respeto, señor, mi perfil psicológico fue evaluado a fondo antes de mi asignación aquí. Mi autorización es vigente. Los perfiles psicológicos pueden pasar cosas por alto, teniente.
A veces se necesita la observación de campo para identificar posibles problemas. Rebeca sintió que algo cambiaba en su interior. No pánico, no miedo, sino una claridad fría y calculadora que reconoció como su verdadera naturaleza reafirmándose. ¿Cuál es exactamente el problema que ha identificado, señor? Barea vaciló. ¿Cómo podía explicar que su competencia resultaba amenazante, que su calma parecía inhumana, que su sola presencia hacía que los pilotos de combate más experimentados cuestionaran su propia humanidad? El problema, teniente, es que no puedo predecir cómo reaccionará bajo presión real. Y en combate, la imprevisibilidad mata a la gente. Rebeca se levantó lentamente, sus movimientos controlados y deliberados. Permiso para hablar libremente, señor. Barea asintió. Le preocupa la imprevisibilidad, pero lo que realmente le asusta es la previsibilidad. Le asusta que cuando llegue el momento, haré exactamente lo que hay que hacer, independientemente de lo que cualquiera espere o quiera. Le asusta que yo pueda ser mejor en esto que nadie a quien haya mandado jamás. La sala se quedó en silencio. Barea la miró fijamente, reconociendo algo en su voz que nunca había oído antes. No emoción exactamente, sino una especie de certeza cristalina que era, de alguna manera, a la vez tranquilizadora y aterradora. La evaluación está programada para la semana que viene, dijo finalmente. Puede retirarse. Mientras Rebeca salía de su despacho, Barea no podía quitarse la sensación de que acababa de tomar una decisión que tendría consecuencias mucho más allá de lo que podía imaginar. Lo que no sabía era que Rebecca Sands estaba a punto de enfrentarse a una situación que revelaría la verdadera naturaleza de sus inusuales habilidades y obligaría a todos a su alrededor a confrontar sus suposiciones sobre lo que significaba ser humano frente a probabilidades imposibles. La evaluación psicológica estaba programada para el martes por la mañana. Para el lunes, por la noche, la noticia se había extendido por el escuadrón como la pólvora, y Rebeca se encontró más aislada que ever. Los otros pilotos no conocían los detalles específicos, pero entendían las implicaciones. Su oficial, al mando, tenía dudas lo suficientemente serias sobre uno de los suyos como para ordenar una evaluación completa de salud mental. El teniente Jiménez no pudo ocultar su satisfacción. Ya era hora, comentó en voz alta en el comedor. Algunos llevamos meses diciéndolo. No puedes confiar en alguien que no reacciona como una persona normal. Rebeca estaba sentada en su mesa habitual, comiendo metódicamente su cena, mientras fingía no oír la conversación que la rodeaba. Pero algo era diferente esa noche. La precisión mecánica de sus movimientos parecía más pronunciada, como si se estuviera retirando aún más a los patrones rígidos que le daban consuelo. Santos la observaba desde el otro lado de la sala, notando los sutiles cambios en su postura. Había visto a pilotos quebrarse bajo presión antes, pero la respuesta de Rebeca era diferente a todo lo que conocía. En lugar de derrumbarse, parecía estar cristalizándose, volviéndose más ella misma de maneras que la hacían aún más ajena a los que la rodeaban. He oído que Barea le ha programado una evaluación psicológica completa, susurró la teniente Ángela Arnedo, una piloto más nueva que había llegado pocas semanas después que Rebeca. ¿Crees que la echarán? Difícil de decir, respondió su punto, el teniente Marcos Winter. Es técnicamente impecable, pero definitivamente hay algo raro en ella. Nunca he visto a nadie mantener la calma así durante las simulaciones de emergencia. El oído de Rebeca era lo suficientemente agudo como para captar cada palabra, cada comentario añadiendo otra capa a la presión que se acumulaba en su interior. Pero en lugar de derribarla,
La hostilidad estaba teniendo un efecto inesperado. Estaba clarificando su propósito, afilando su enfoque hasta el borde de una navaja. Esa noche, sola en su alojamiento, Rebeca se sentó ante su escritorio, mirando los papeles de la evaluación psicológica que le habían dado para completar. Las preguntas eran invasivas, inquisitivas, diseñadas para descubrir inestabilidades ocultas o tendencias antisociales. Cada una se sentía como un interrogatorio a su naturaleza fundamental. Describa su respuesta emocional a situaciones de alto estrés. Rebeca se quedó mirando la pregunta durante mucho tiempo antes de escribir. El estrés mejora la función cognitiva y la conciencia situacional. Las respuestas emocionales son secundarias a los requisitos tácticos. ¿Cómo se relaciona con sus compañeros de servicio? Otra pausa. Respeto sus capacidades y confío en su competencia profesional. Las relaciones personales no son relevantes para el éxito de la misión. Las preguntas continuaron, cada una sintiéndose como una trampa diseñada para demostrar que no era apta para la carrera a la que había dedicado su vida. Cuando terminó, Rebeca sintió algo que rara vez experimentaba: incertidumbre sobre su futuro. A la mañana siguiente, una complicación inesperada. La inteligencia había detectado una actividad inusual en los sectores del norte, y el coronel Barea se vio obligado a posponer varias misiones rutinarias para concentrar los recursos en el reconocimiento. La patrulla de la frontera este de Rebeca estaba entre los vuelos cancelados. Todos los pilotos a la sala de reuniones, anunció la megafonía de la base. Actualización de inteligencia prioritaria. Rebeca entró en la sala de reuniones y la encontró bullendo de energía nerviosa. La gran pantalla de visualización mostraba imágenes de satélite de los territorios en disputa del norte, marcados con indicadores rojos que mostraban presuntos movimientos enemigos. El coronel Barea estaba al frente, con expresión sombría. Informes de inteligencia confirman una acumulación significativa de fuerzas en los sectores 6 y 7. Estamos ante la que podría ser la mayor presencia enemiga en esta región en más de 2 años. El capitán Rivas se adelantó con las asignaciones detalladas. El equipo Alfa llevará a cabo un reconocimiento de largo alcance. El equipo Bravo proporcionará cobertura y apoyo. El equipo Charlie hizo una pausa, mirando a Barea antes de continuar. Mantendrá posiciones defensivas en la base. Rebeca entendió de inmediato. El equipo Charlie era su asignación. La estaban manteniendo en tierra, excluida de la misión más crítica a la que se había enfrentado el escuadrón en meses. La evaluación psicológica ya la había dejado en tierra de forma efectiva, incluso antes de que se hubiera completado. Jiménez no pudo resistirse a comentar: buena decisión. Esto es combate real, no juegos de simulador. Algo dentro de Rebeca se rompió, no visiblemente, no emocionalmente, sino con la precisión cristalina de un instrumento perfectamente calibrado que finalmente alcanza su punto de ruptura. Se puso de pie, su movimiento tan fluido y controlado que atrajo todas las miradas de la sala. Coronel Barea, dijo, su voz resonando claramente en el repentino silencio. Solicito permiso para hablar. Teniente, ahora no es el momento. Con respeto, señor, este es exactamente el momento. Rebeca se adelantó, sus ojos fijos en las imágenes de satélite. El patrón de reconocimiento que están planeando tiene una vulnerabilidad táctica significativa. Teniente Sanz, vuelva a su asiento, es una orden. Rebeca no se movió. En su lugar, continuó analizando la inteligencia mostrada con la misma precisión metódica que aplicaba a todo lo demás. Las posiciones enemigas forman un perímetro defensivo con campos de fuego superpuestos.
Las trayectorias de aproximación que han seleccionado expondrán a nuestros aviones a ataques coordinados de misiles tierra-aire. Dije que volviera a su asiento, teniente. La aproximación óptima sería desde la cresta oriental, usando el enmascaramiento del terreno para evitar sus sensores primarios. Un solo avión de reconocimiento podría penetrar su pantalla defensiva y proporcionar inteligencia táctica sin exponer múltiples activos al fuego hostil. El rostro de Barea se ensombreció. Teniente Sanz, se ha pasado de la raya. Seguridad. Escolten a la teniente Sanz fuera de la sala de reuniones. Mientras dos policías militares se movían hacia ella, Rebeca permaneció perfectamente quieta. Su voz, cuando volvió a hablar, tenía una cualidad extraña, no más alta, sino de alguna manera más presente, más dominante que antes. Va a enviar a 12 pilotos a una zona mortal porque tiene miedo de lo que yo pueda hacer si confía en mí para la misión para la que estoy entrenada. La sala se quedó en absoluto silencio. Incluso los policías militares se detuvieron, inseguros de si estaban presenciando insubordinación o algo completamente diferente. Santos se levantó de su asiento. Coronel, quizá deberíamos escucharla. Capitán Santos, esto no es una democracia. La teniente Sanz está exhibiendo claramente el tipo de comportamiento impredecible que justifica mis preocupaciones sobre su aptitud psicológica. Rebeca se volvió para encarar a Barea directamente, su expresión inalterada, pero su presencia de alguna manera más intensa de lo que nadie había visto nunca. Coronel, mi comportamiento no es impredecible. Está optimizado. La diferencia es que la optimización no siempre se parece a lo que se espera de la emoción humana. Ese es exactamente el problema, teniente. Usted no reacciona como un ser humano, interrumpió Rebeca, su voz cortando sus palabras con precisión quirúrgica. Tiene razón, señor. Cuando hay vidas en juego, cuando las misiones penden de un hilo, cuando las decisiones de una fracción de segundo determinan quién vive y quién muere, en esos momentos no reacciono como la mayoría de los humanos. Reacciono como alguien que valora el éxito de la misión por encima de la comodidad personal. Reacciono como alguien que procesa el miedo y la incertidumbre como datos tácticos en lugar de ruido emocional. Barea la miró fijamente, reconociendo algo en su tono que nunca había oído antes. No era el robot sin emociones que su escuadrón había descartado. Era algo mucho más peligroso. Un depredador despertando a toda la extensión de sus capacidades. Quiere dejarme en tierra porque soy demasiado tranquila, demasiado precisa, demasiado centrada en la misión. Pero lo que realmente le asusta es que, cuando llegue el momento, haré exactamente lo que hay que hacer. Independientemente del protocolo, independientemente de las expectativas, independientemente de lo que le haga sentir cómodo. Rebeca dio un paso más cerca de la pantalla táctica, su dedo trazando las posiciones enemigas con una precisión escalofriante. Está a punto de enviar a buenos pilotos a una situación que requiere una ejecución perfecta en condiciones imposibles. Y lo está haciendo sin su activo más capaz, porque ese activo le pone nervioso. La sala estaba tan silenciosa que el zumbido del aire acondicionado parecía ensordecedor. Cada piloto, cada oficial, cada persona alistada presente estaba presenciando algo sin precedentes. Seguridad. Quiero a la teniente Sanz confinada en sus aposentos a la espera de su evaluación psicológica, ordenó Barea, su voz tensa por la ira controlada. Mientras los policías militares se movían de nuevo hacia ella, Rebeca hizo algo que sorprendió a todos los presentes. Sonrió. No ampliamente, no cálidamente, sino con una precisión fría y cristalina que de alguna manera transmitía una confianza absoluta.
Sí, señor. Pero, coronel, cuando esta misión salga mal, y saldrá mal, recuerde que tenía una solución justo delante de usted. Simplemente no pudo ver más allá de su propio miedo para reconocerla. Mientras los policías militares la escoltaban fuera de la sala, las palabras de despedida de Rebeca resonaron en el silencio atónito. El miedo es una elección, coronel. Algunos de nosotros elegimos de forma diferente. Santos la vio marcharse, su mente corriendo a toda velocidad. Había visto a pilotos de combate bajo presión. Había presenciado crisis y superaciones. Pero la transformación de Rebeca era diferente a todo lo que conocía. No se había derrumbado, se había cristalizado en algo más duro, más centrado, más peligroso que antes. Coronel, dijo Santos en voz baja, quizá deberíamos reconsiderar. La decisión está tomada, capitán. La teniente Sanz ha demostrado mi punto mejor que cualquier evaluación psicológica podría hacerlo. Pero mientras Barea volvía a la planificación de la misión, no podía quitarse de la cabeza las palabras de Rebeca. Su análisis de la situación táctica había sido impecable. Su evaluación de los riesgos, precisa. La pregunta que lo atormentaba era si su juicio estaba siendo nublado por su incomodidad con la naturaleza inusual de ella. En sus aposentos, Rebeca se sentó tranquilamente en su escritorio, escribiendo en un cuaderno con el mismo movimiento preciso que siempre había usado. Pero las palabras que escribía eran diferentes. No eran informes técnicos ni notas de misión, sino algo completamente diferente. Estaba documentando cada detalle de su tratamiento, cada menosprecio, cada decisión que había llevado a este momento, porque Rebecca Sanz había aprendido algo importante de su confrontación con Barea. Al sistema no le interesaba la optimización o la capacidad. Le interesaba la comodidad, la previsibilidad, la tranquilidad que proviene de trabajar con personas que encajan en los patrones esperados. Pero al combate no le importaba la comodidad. El combate recompensaba la capacidad, la precisión y la voluntad de hacer lo que otros no podían o no querían hacer. Y Rebeca estaba empezando a entender que si el sistema no le permitía demostrar su valía por los canales normales, tendría que encontrar otra manera. La evaluación psicológica seguía programada para la mañana siguiente, pero Rebeca ya no la enfocaba como una prueba que pasar. La enfocaba como una recopilación de inteligencia, una oportunidad para entender exactamente qué temía el sistema de ella y cómo podía usar ese miedo a su favor. Porque la teniente Rebecca Sanz había llegado a su punto de ruptura, y en lugar de romperse, se había convertido en algo más duro, más afilado e infinitamente más peligroso de lo que nadie había imaginado. La evaluación psicológica tuvo lugar en una sala de conferencias estéril en el centro médico de la base. La doctora era Patricia Herrero, una contratista civil con 20 años de experiencia evaluando a personal militar. Se sentó frente a Rebeca con un grueso expediente extendido ante ella. Lo que esperaba era un colapso, una actitud defensiva o, al menos, alguna señal de la inestabilidad emocional que había provocado esta evaluación. Lo que obtuvo fue algo completamente diferente. Teniente Sanz, he revisado su expediente y los incidentes que han llevado a esta evaluación. ¿Le gustaría contarme su perspectiva sobre los acontecimientos recientes? Rebeca se sentó con una postura perfecta, las manos cruzadas en el regazo, los ojos fijos en un punto justo por encima del hombro de la doctora Herrero. Mi perspectiva es que esta evaluación representa un fallo sistemático a la hora de distinguir entre un rendimiento óptimo y patrones de comportamiento normativos. La doctora Herrero parpadeó. En 2 décadas de evaluaciones,
Nadie había abierto con un análisis clínico del propio proceso de evaluación. ¿Puede explicarlo mejor? La aviación militar exige el máximo rendimiento bajo un estrés extremo. Los perfiles psicológicos utilizados para evaluar a los pilotos se basan en normas estadísticas derivadas de rendimientos promedio. Por definición, los que rinden de forma excepcional se desviarán de estas normas. Rebeca desvió su mirada para encontrarse directamente con los ojos de la doctora Herrero. La pregunta no es si encajo en el perfil psicológico esperado de un piloto de caza. La pregunta es si el perfil psicológico esperado es óptimo para la eficacia en combate. La doctora Herrero tomó varias notas, su bolígrafo moviéndose rápidamente por el formulario de evaluación. Su oficial al mando está preocupado por su capacidad para integrarse en su escuadrón. ¿Cómo responde a eso? La integración requiere una adaptación mutua. Mis compañeros de escuadrón no han hecho ningún esfuerzo por entender mis métodos o mis capacidades. Simplemente han rechazado lo que no reconocen como familiar. Pero, ¿no tiene usted alguna responsabilidad de adaptarse a ellos? Por primera vez, Rebeca sonrió, una expresión fina y precisa que no llegó a sus ojos. Doctora Herrero, si estuviera evaluando a un piloto de Fórmula 1, ¿esperaría que condujera como un dominguero o esperaría que el equipo aprendiera a trabajar con una capacidad excepcional? La comparación fue tan inesperada que la doctora Herrero detuvo su toma de notas. ¿Se está comparando con un piloto de Fórmula 1? Estoy comparando mi procesamiento cognitivo bajo estrés con cualquier otra capacidad humana especializada que se desvíe de los parámetros normales. Mi pregunta es si el ejército valora la optimización o la conformidad. La doctora Herrero pasó las siguientes 2 horas intentando encontrar grietas en la armadura psicológica de Rebeca. Buscó signos de tendencias antisociales, rasgos narcisistas, incapacidad para formar apegos u otras señales de alarma que pudieran justificar las preocupaciones planteadas por el coronel Barea. En su lugar, encontró algo sin precedentes. Una persona que había analizado sistemáticamente su propia composición psicológica y había desarrollado una comprensión exhaustiva de cómo su neurología inusual afectaba a su rendimiento y a sus interacciones sociales. Doctora Herrero, dijo Rebeca durante una breve pausa en el interrogatorio. ¿Puedo preguntarle algo? Por supuesto. En su experiencia profesional, ¿qué porcentaje de evaluaciones psicológicas dan como resultado el descubrimiento de que los rasgos inusuales del sujeto son en realidad ventajosos para su función asignada? La doctora Herrero consideró la pregunta cuidadosamente. En realidad, es bastante raro. La mayoría de las evaluaciones se activan por problemas de rendimiento o de comportamiento. Exactamente. Esta evaluación fue provocada por un rendimiento excepcional unido a una integración social no estándar. La suposición subyacente es que la desviación de las normas psicológicas indica patología en lugar de adaptación. Tras concluir la evaluación, la doctora Herrero se sentó sola en su despacho, mirando sus notas. En 20 años de evaluaciones psicológicas militares, nunca se había encontrado con un sujeto que entendiera su propia psicología mejor que ella. Rebeca Sanz no sufría ningún trastorno. Operaba a un nivel de función cognitiva completamente diferente. El informe preliminar de la Dora Herrero sacudiría los cimientos de todo lo que el coronel Barea creía sobre su inusual piloto. Mientras tanto, Rebeca había comenzado su propia investigación. Esa noche, accedió a la biblioteca digital de la base y empezó a investigar sobre psicología de la aviación militar, protocolos de integración de escuadrones y, lo más importante,
las protecciones legales disponibles para los miembros del servicio que se enfrentan a discriminación por diferencias neurológicas. Lo que descubrió fue notable. Enterrada en las recientes actualizaciones de la normativa de personal militar, había una directiva que protegía específicamente a los miembros del servicio cuyos patrones de procesamiento neurológico atípicos contribuían a capacidades de rendimiento excepcionales. La normativa se había implementado tras varios incidentes en los que personal altamente capacitado había sido dado de baja por una mala comprensión de sus diferencias cognitivas. Pero la verdadera revelación llegó cuando Rebecca cruzó su situación con casos similares de otras bases aéreas. No estaba sola. Había un patrón de pilotos excepcionales que eran apartados o retirados del servicio porque sus inusuales capacidades incomodaban a los oficiales al mando. Santos la encontró en la biblioteca de la base casi a medianoche, rodeada de impresiones y documentos legales. «Rebecca, ¿qué haces aquí tan tarde?» Ella levantó la vista, sus ojos oscuros brillando con la intensidad del descubrimiento. «Investigando. Santos, ¿sabías que en los últimos 5 años, 17 pilotos con perfiles de rendimiento similares al mío han sido dados de baja o trasladados a funciones no de combate?» Santos cogió una silla y se sentó a su lado. «¿Qué quieres decir con perfiles similares?» «Capacidades técnicas excepcionales, respuestas inusuales al estrés, dificultad con la integración social». Todos ellos fueron caracterizados como riesgos psicológicos por sus oficiales al mando. Rebecca extendió varios documentos sobre la mesa. Pero aquí está lo interesante. Estudios de seguimiento mostraron que cuando estos pilotos fueron trasladados a unidades especializadas que entendían sus capacidades, su rendimiento superó todas las métricas utilizadas para medir la eficacia en combate. ¿Crees que Barea está cometiendo el mismo error? Creo que Barea está operando con un manual que asume que la desviación de las normas psicológicas indica inestabilidad. Pero, ¿y si es al revés? ¿Y si algunas desviaciones indican evolución? Santos estudió los documentos, su ojo experimentado captando las implicaciones de inmediato. «Rebecca, esto podría cambiarlo todo. Si puedes probar una discriminación sistemática, puedo hacer más que probarlo. Puedo demostrar que los criterios de evaluación actuales son fundamentalmente erróneos». Rebecca sacó su tableta y le mostró a Santos su análisis. «Mira los datos de eficacia en combate de los escuadrones que han integrado a pilotos atípicos frente a los que operan con perfiles psicológicos estándar. La diferencia en las tasas de éxito de las misiones es estadísticamente significativa». «¿Cómo has conseguido acceso a estos datos?» «Todos están disponibles públicamente a través de las bases de datos de investigación militar. Nadie se molesta en correlacionarlos porque la suposición es que los perfiles estándar representan un rendimiento óptimo». Santos se reclinó en su silla, su mente corriendo a través de las implicaciones. «Rebecca, si esto es exacto, significa que el ejército ha estado eliminando sistemáticamente a parte de su personal más capaz». «Exactamente. Y significa que mi situación no es un incidente aislado. Es parte de un patrón más amplio de sesgo institucional contra la diversidad cognitiva». Durante los siguientes 3 días, mientras esperaba los resultados de la evaluación de la doctora Herrero, Rebecca compiló un informe exhaustivo documentando su investigación. Cruzó datos de rendimiento, precedentes legales y estudios psicológicos para construir un caso blindado de que su tratamiento representaba no solo un mal juicio, sino una discriminación potencialmente ilegal. El gran avance llegó cuando descubrió que la base aérea de Morón había sido seleccionada como centro de pruebas
para un nuevo protocolo de integración de escuadrones, diseñado específicamente para acomodar a pilotos con perfiles psicológicos atípicos. El programa había sido aprobado hacía 6 meses, pero nunca se había implementado debido a la resistencia del mando. Rebeca se dio cuenta de que se había topado con algo mucho más grande que su situación personal. Se estaba librando una batalla en los niveles más altos de la aviación militar, entre los tradicionalistas que valoraban la conformidad y los progresistas que reconocían que el combate moderno requería capacidades cognitivas que no encajaban en los perfiles psicológicos estándar. También descubrió algo más. El coronel Barea había sido informado específicamente sobre los nuevos protocolos de integración y se esperaba que los implementara. Su fracaso en hacerlo y su tratamiento de Rebeca representaban una violación directa de las directrices militares actualizadas. Armada con esta información, Rebeca tomó una decisión que lo cambiaría todo. No iba a esperar pasivamente la evaluación de la doctora Herrero o el juicio de Barea. Iba a tomar el control de su situación. A última hora del jueves por la noche, Rebeca envió un informe detallado a la oficina del inspector general, documentando no solo su propio tratamiento, sino el patrón sistemático de discriminación contra los pilotos cognitivamente atípicos. Incluyó sus datos de investigación, su análisis legal y una queja formal alegando violaciones de la normativa de personal militar actualizada. Pero no se detuvo ahí. Rebeca también envió copias a la oficina del Ministerio de Defensa responsable de la innovación en aviación, a la Comisión del Congreso que supervisa las políticas de personal militar y a la División de Investigación que había recomendado originalmente los nuevos protocolos de integración. El viernes por la mañana trajo una visita inesperada a la base aérea de Morón. La coronel Patricia Martín, de la oficina del inspector general, llegó sin previo aviso, solicitando reuniones inmediatas con el coronel Barea, la doctora Herrero y la teniente Rebeca Sanz. La confianza de Barea comenzó a flaquear cuando se enteró de la investigación del IGE. Su certeza de que Rebeca era un problema que había que eliminar de repente parecía un posible error que podría acabar con su carrera. Coronel Barea, dijo Martín durante su reunión privada, necesito que me explique por qué la teniente Sanz ha sido sometida a una evaluación psicológica y a una posible acción disciplinaria a pesar de tener las puntuaciones de rendimiento más altas de su escuadrón. Barea balbuceó justificaciones, citando preocupaciones sobre la integración del equipo y el comportamiento impredecible. Pero bajo el interrogatorio de Martín, sus argumentos comenzaron a sonar cada vez más débiles. Coronel, ¿es usted consciente de que el perfil psicológico de la teniente Sanz coincide con los patrones identificados en el reciente estudio del Ministerio de Defensa sobre pilotos cognitivamente excepcionales? El rostro de Barea palideció. ¿Qué estudio? El estudio que recomendaba protocolos de integración específicos para pilotos que exhiben respuestas atípicas al estrés y capacidades cognitivas excepcionales. El estudio que llevó a la actualización de la normativa de personal hace 6 meses. El estudio que identificó específicamente a pilotos como la teniente Sanz como activos de alto valor que requieren enfoques de gestión especializados. La reunión continuó durante 2 horas y Barea se dio cuenta de que su tratamiento de Rebeca no solo había sido erróneo, sino que había sido una violación directa de las políticas que debería haber implementado hacía meses. La evaluación de la doctora Herrero, cuando finalmente llegó, fue aún más perjudicial para la posición de Barea. Su informe concluía que Rebeca no exhibía ninguna patología psicológica en absoluto.
En cambio, recomendaba que se estudiara a Rebeca como un ejemplo de adaptación cognitiva óptima a entornos de alto estrés. Pero el desarrollo más significativo llegó esa tarde. Rebeca recibió una llamada de la general Patricia Halcón, la directora de Innovación en Aviación del Ministerio de Defensa. Teniente Sanz, su informe ha generado un interés considerable al más alto nivel. Nos gustaría ofrecerle la oportunidad de participar en un nuevo programa diseñado específicamente para pilotos con capacidades cognitivas excepcionales. Rebeca escuchó cómo la general Halcón describía una unidad clasificada que operaba con pilotos que habían sido sistemáticamente malinterpretados por las estructuras de mando tradicionales. La tasa de éxito de las misiones de la unidad no tenía precedentes. Sus bajas eran mínimas y sus métodos revolucionarios. La posición significaría un ascenso inmediato a capitán y un traslado a un escuadrón que entiende y valora sus capacidades particulares. ¿Interesada? Por primera vez desde su llegada a Morón, Rebeca se permitió una sonrisa genuina. Sí, señora, muy interesada. A medida que la noticia de la investigación del IG y el inminente traslado de Rebeca se extendía por el escuadrón, la atmósfera comenzó a cambiar drásticamente. Jiménez, que había sido tan vocal en sus críticas, ahora se encontraba enfrentando preguntas sobre su papel en lo que empezaba a parecer un acoso sistemático a una piloto excepcional. Santos se acercó a Rebeca en el comedor esa noche, su expresión mezclando admiración con preocupación. «Lo conseguiste», dijo en voz baja. «Le diste la vuelta a toda la situación». Rebeca lo miró con esos ojos oscuros e inteligentes que habían inquietado a tantos en su escuadrón. «Simplemente proporcioné información precisa a las autoridades competentes. El sistema respondió lógicamente a los datos fácticos. ¿Así es como lo ves todo? ¿Como sistemas que responden a datos?» Rebeca consideró la pregunta cuidadosamente. «Veo patrones, Santos. Siempre los he visto. El patrón aquí era claro, un sesgo institucional disfrazado de juicio profesional. Una vez que documenté el patrón, la corrección era inevitable. ¿Y Barea? El coronel Barea operó de acuerdo con su entrenamiento y experiencia. Su error fue asumir que la desviación de los patrones familiares indicaba un mal funcionamiento en lugar de una evolución». Santos negó con la cabeza, maravillado por su evaluación clínica de la situación. «¿No estás enfadada? Después de todo lo que te han hecho pasar». «La ira es ineficiente», replicó Rebeca. «La adaptación es óptima». Mientras hablaba, Rebeca se dio cuenta de que algo importante había cambiado. Por primera vez desde su llegada a Morón, se sentía comprendida. No por sus compañeros de escuadrón, quizás, sino por un sistema que finalmente empezaba a reconocer que el futuro de la aviación militar podría requerir capacidades cognitivas que no se parecían en nada al pasado. La lucha había comenzado con investigación y pruebas, pero Rebeca estaba empezando a entender que el verdadero cambio requeriría algo más. Una demostración de lo que era posible cuando las capacidades excepcionales se entendían correctamente y se desplegaban estratégicamente. Esa oportunidad llegaría antes de lo que nadie esperaba. La sirena de emergencia rompió la calma del lunes por la mañana en la base aérea de Morón, exactamente a las 03:47 horas. En cuestión de minutos, los pilotos salían corriendo de sus alojamientos. El tono urgente indicaba que no era un simulacro. Rebeca, ya despierta y revisando manuales de vuelo en su habitación, estaba vestida y de camino a la sala de reuniones antes de que la mayoría de sus compañeros de escuadrón hubieran procesado lo que estaba sucediendo. La sala de reuniones bullía de energía tensa cuando el coronel Barea entró, con el rostro sombrío por el peso de las noticias de última hora. Detrás de él,
La pantalla principal mostraba imágenes de satélite de una crisis que se desarrollaba en tiempo real. «Señores, tenemos una situación», anunció Barea, su voz cortando el murmullo. Hace 12 horas, un avión comercial con 247 pasajeros y tripulación sufrió fallos catastróficos del sistema sobre territorio hostil. El avión realizó un aterrizaje de emergencia en un valle a unas 40 millas dentro del espacio aéreo controlado por el enemigo. La sala se quedó en silencio mientras las implicaciones se asentaban. Una misión de rescate en lo profundo del territorio enemigo significaba un riesgo significativo, una planificación compleja y el tipo de vuelo de combate que separaba a los pilotos excepcionales de los buenos. El capitán Rivas se adelantó con el informe táctico. La inteligencia confirma que el avión está intacto y se han verificado supervivientes. Sin embargo, las fuerzas enemigas están convergiendo en el lugar del accidente. Tenemos una ventana estrecha, quizá de 6 horas, antes de que la situación se vuelva insostenible. Los ojos de Barea recorrieron la sala, notando la presencia de Rebeca pero evitando deliberadamente el contacto visual. Esta misión requiere a nuestros pilotos más experimentados. Los equipos Alfa y Bravo ejecutarán la operación de rescate. El equipo Charlie proporcionará apoyo táctico desde posiciones defensivas. Rebeca sintió el familiar aguijón de la exclusión, pero esta vez tenía un significado más profundo. Había vidas en juego y la estaban apartando no por razones tácticas, sino por la incomodidad personal de Barea con sus capacidades. Jiménez levantó la mano. «Señor, ¿cuál es la fuerza enemiga en la zona objetivo?» «Significativa», respondió Rivas con gravedad. «Misiles tierra-aire, defensas aéreas coordinadas y unidades móviles. Esta va a ser la misión más peligrosa a la que se ha enfrentado este escuadrón». Rebeca se levantó lentamente, su movimiento atrayendo todas las miradas de la sala. «Coronel Barea, solicito permiso para ofrecerme voluntaria para la misión de rescate». El silencio que siguió fue ensordecedor. La mandíbula de Barea se tensó visiblemente. «Teniente Sanz, usted no está cualificada para este tipo de operación». «Con respeto, señor. Mis puntuaciones de cualificación superan las de todos los pilotos asignados a esta misión». Las puntuaciones de cualificación no miden el juicio bajo presión ni la capacidad de tomar decisiones de vida o muerte por vidas civiles. La voz de Rebeca permaneció perfectamente tranquila, pero algo en su tono imponía atención. «Señor, 247 personas dependen de la capacidad de este escuadrón para ejecutar un rescate complejo en condiciones hostiles. Las opiniones personales sobre mi integración social no deberían influir en las decisiones operativas». El rostro de Barea se ensombreció. «Teniente, se está pasando de la raya. Su evaluación psicológica ni siquiera ha sido...» «Coronel Barea», interrumpió una nueva voz desde el fondo de la sala. La coronel Patricia Martín, de la oficina del inspector general, se adelantó. Habiendo llegado sin previo aviso durante la sesión informativa, necesito hablar con usted de inmediato. La tensión en la sala subió otro nivel. Las investigaciones del IG eran un asunto serio, y la presencia de Martín durante la sesión informativa de una misión de emergencia no tenía precedentes. «Coronel Martín, estamos en medio de una planificación de misión crítica, que es exactamente por lo que esta conversación no puede esperar». El tono de Martín no admitía discusión. Sala de conferencias. Ahora, mientras Barea seguía a regañadientes a Martín fuera, la sala de reuniones estalló en conversaciones susurradas. Rebeca permaneció de pie, su expresión inalterada, pero su mente corriendo a través de cálculos tácticos. Santos se le acercó. «Rebeca, ¿qué está pasando con la investigación del IG?» «La coronel Martín está llevando a cabo una revisión formal de las prácticas de gestión del escuadrón.
específicamente en lo que respecta al tratamiento de pilotos con perfiles psicológicos atípicos. ¿Sabe Barea de tu queja? Lo sabrá en breve. En la sala de conferencias, la coronel Martín no perdió el tiempo. Coronel Barea, estoy aquí investigando quejas formales sobre su tratamiento a la teniente Sanz. Pero dada la emergencia actual, necesito abordar algo de inmediato. Puso una gruesa carpeta sobre la mesa. La evaluación psicológica de la teniente Sanz por parte de la doctora Herrero ha sido revisada por especialistas del Ministerio de Defensa. Su conclusión es inequívoca. La teniente Sanz exhibe una adaptación psicológica óptima para operaciones de combate de alto estrés. Barea miró la carpeta. No entiendo sus patrones de comportamiento. Sus patrones de comportamiento indican capacidades de procesamiento cognitivo que superan los parámetros humanos normales bajo estrés. En términos sencillos, coronel, se vuelve mejor cuando las cosas se ponen peor. Martín abrió la carpeta, revelando gráficos y análisis que pintaban el perfil psicológico de Rebeca bajo una luz completamente diferente. Los especialistas recomiendan que la teniente Sanz sea reasignada inmediatamente a misiones que puedan utilizar sus capacidades excepcionales. Coronel Martín, tengo serias preocupaciones sobre su capacidad para funcionar como parte de un equipo. Coronel Barea, permítame ser clara. Sus preocupaciones parecen basarse en una incomodidad personal en lugar de una evaluación profesional. Y ahora mismo tiene 247 civiles cuyas vidas pueden depender de la utilización de todos los activos disponibles. Martín se inclinó hacia adelante, su expresión seria. No le estoy ordenando que asigne a la teniente Sanz a esta misión, pero le estoy informando que excluirla por razones no relacionadas con el rendimiento podría constituir una negligencia en el cumplimiento del deber. Barea sintió que las paredes se cerraban. Su certeza sobre Rebeca como un problema se estaba desmoronando bajo el peso del escrutinio oficial. Y ahora se enfrentaba a la perspectiva de tener que explicar por qué no había utilizado a su piloto más capaz para la misión más crítica de su mando. Cuando regresaron a la sala de reuniones, la atmósfera había cambiado. La noticia de la investigación del IG se había extendido, y los pilotos empezaban a cuestionar las suposiciones que habían mantenido durante meses. La teniente Arnedo se acercó a Rebeca con vacilación. Sanz, ¿es verdad que tu evaluación psicológica salió limpia? La evaluación de la doctora Herrero concluyó que mi perfil psicológico es óptimo para las operaciones de combate, respondió Rebeca con precisión. Jiménez, al oírlo, sintió un escalofrío de comprensión. Su campaña contra Rebeca de repente parecía menos una preocupación justificada y más un acoso a una piloto excepcional. El coronel Barea reanudó su posición al frente de la sala, su confianza visiblemente mermada. La planificación de la misión continúa según lo asignado. Pueden retirarse. Pero mientras sus pilotos salían para prepararse, Santos se quedó atrás con Rebeca. «Coronel», dijo Santos, su voz con la autoridad de su experiencia. «Solicito formalmente que la teniente Sanz sea añadida a la lista de la misión de rescate». Barea se giró, su expresión tensa. «Capitán Santos, mi decisión se mantiene. Señor, con respeto, esto no se trata de personalidades o niveles de comodidad. Se trata de capacidad bajo fuego. Y, francamente, si esta misión sale mal, va a tener que explicar por qué dejó a su mejor piloto en tierra». Otros pilotos comenzaron a detenerse en su salida, escuchando el intercambio. Rebeca notó a Jiménez entre ellos, su expresión preocupada. «Capitán Santos, agradezco su confianza en la teniente Sanz, pero...» «Coronel», interrumpió Jiménez,
su voz inusualmente sometida. Quizás Santos tenga razón. Quiero decir, si el IGE está investigando nuestro tratamiento a Sanz, y si su evaluación realmente salió limpia. Barea miró a Jiménez, sorprendido por el cambio de opinión de su crítico más vocal. Teniente Jiménez, sus preocupaciones anteriores quizás se basaban en no entender lo que estaba viendo, admitió Jiménez, evitando los ojos de Rebeca. Mira, sigo sin entender cómo mantiene la calma, pero si los expertos dicen que eso es realmente algo bueno. La sala se había quedado completamente en silencio. Rebeca observó el cambio de dinámica con la misma precisión analítica que aplicaba a todo lo demás. El miedo estaba dando paso a la comprensión, la sospecha a un respeto reticente. La coronel Martín, que había estado observando desde la puerta, se adelantó. Coronel Barea, tengo una información más que podría influir en su decisión. Le entregó una carpeta clasificada. Actualización de inteligencia recibida hace 20 minutos. La zona de rescate está más fuertemente defendida de lo que se evaluó inicialmente. Esta misión ahora requiere pilotos capaces de un rendimiento óptimo bajo un estrés extremo. Barea abrió la carpeta, su rostro palideciendo mientras leía la evaluación de amenaza actualizada. La misión había pasado de peligrosa a casi suicida. Requeriría precisión, toma de decisiones en fracciones de segundo y el tipo de coraje frío y calculador que pocos pilotos poseían. Levantó la vista hacia Rebeca, viéndola quizá por primera vez no como un problema que gestionar, sino como un recurso que utilizar. Teniente Sanz, dijo en voz baja, está preparada para arriesgar su vida por 247 civiles que nunca ha conocido. Rebeca se encontró con su mirada firmemente. Coronel, he estado preparada para eso desde el día en que me hice piloto. La pregunta es si usted está preparado para permitírmelo. Barea sintió el peso del mando asentándose sobre sus hombros. Cada instinto le decía que se quedara con los pilotos familiares, las respuestas predecibles, la comodidad de las cantidades conocidas. Pero las pruebas se acumulaban de que sus instintos podrían estar fundamentalmente equivocados sobre lo que hacía a un piloto excepcional. Preséntese en el equipo Alfa para el informe de misión, dijo finalmente. El teniente Jiménez la pondrá al día sobre la situación táctica. Mientras Rebeca se dirigía al área de planificación del equipo Alfa, pasó junto a la coronel Martín, quien asintió con aprobación. Teniente, dijo Martín en voz baja. Esta es su oportunidad de demostrar que las capacidades excepcionales merecen oportunidades excepcionales. Rebeca asintió una vez, su expresión inalterada, pero sus ojos con una nueva intensidad. Sí, señora, entiendo. Lo que ninguno de ellos sabía era que la misión de rescate se convertiría en algo más que una prueba de las habilidades de Rebeca. Se convertiría en un momento definitorio que remodelaría la comprensión de todos sobre lo que era posible cuando las capacidades cognitivas excepcionales se desplegaban adecuadamente en condiciones imposibles. La caída de las viejas suposiciones sobre la teniente Rebeca Sanz estaba a punto de comenzar en serio. La sesión informativa de la misión de rescate no se parecía a nada que la base aérea de Morón hubiera realizado jamás. 6 pilotos se reunieron alrededor de una pantalla holográfica que mostraba el lugar del accidente con un detalle devastador. Un avión comercial partido por la mitad en un estrecho valle, rodeado por un número creciente de fuerzas enemigas y con el tiempo agotándose para 247 vidas inocentes. La situación se ha deteriorado desde la evaluación inicial, anunció el capitán Rivas con gravedad. Las fuerzas enemigas han posicionado baterías de misiles tierra-aire en 3 puntos alrededor del valle. Unidades móviles están convergiendo desde el norte y el sur. Nuestra ventana de oportunidad se está cerrando rápidamente. La teniente Rebeca Sanz estaba entre los pilotos del equipo Alfa, su presencia creando una dinámica inusual.
Jiménez no dejaba de mirarla con una expresión que mezclaba recelo y algo que podría haber sido respeto. Santos la observaba protectoramente, mientras que los otros pilotos, Arnedo y Winter, parecían inseguros sobre cómo procesar su inclusión en lo que todos sabían que era una misión suicida. El plan de rescate es complejo, continuó Rivas. Alfa 1 y 2 crearán un ataque de distracción en los emplazamientos de misiles del norte. Alfa 3 y 4 escoltarán a los helicópteros de rescate al lugar del accidente. Alfa 5 y 6 proporcionarán cobertura aérea y coordinación táctica. Hizo una pausa, mirando directamente a Rebeca. Teniente Sanz, usted será Alfa 6, coordinadora táctica. Su trabajo es monitorizar toda la operación y proporcionar una evaluación de amenazas en tiempo real. Rebeca asintió una vez. Entendido. ¿Cuáles son las reglas de enfrentamiento para la protección de civiles? Prioridad absoluta en la seguridad de los civiles. Ningún riesgo innecesario con las vidas de los pasajeros. Defina los parámetros para riesgos innecesarios. La pregunta pilló a Rivas con la guardia baja. La mayoría de los pilotos se centrarían en su propia supervivencia. Rebeca ya estaba calculando los niveles de riesgo aceptables para una protección óptima de los civiles. Use su juicio, teniente. La expresión de Rebeca permaneció inalterada, pero algo en sus ojos sugirió que estaba procesando cálculos mucho más complejos de lo que nadie más en la sala reconocía. El coronel Barea entró en la sala de reuniones, con el rostro tenso por el peso de las decisiones de mando. Última actualización de inteligencia. Los refuerzos enemigos están llegando más rápido de lo previsto. Esta misión se lanza en 30 minutos o abortamos y dejamos a esos civiles a su suerte. La sala se quedó en silencio. 30 minutos para salvar 247 vidas, con las probabilidades en su contra de forma imposible. Señor, dijo Jiménez, su voz tensa por el estrés. Esos emplazamientos de misiles SAM nos rastrearán en el momento en que entremos en el valle. Los patrones de aproximación estándar nos ponen en una zona mortal. Barea asintió con gravedad. Lo sé. Por eso vamos de todos modos. A veces, las misiones imposibles son la única opción. Rebeca dio un paso adelante, su movimiento fluido y preciso. Coronel, he analizado los datos tácticos. Hay un vector de aproximación que podría funcionar. Barea se volvió hacia ella, la desesperación superando su habitual reticencia a confiar en su juicio. Expliqué. Rebeca se dirigió a la pantalla holográfica, sus dedos bailando sobre los controles con una velocidad sorprendente. La imagen cambió, mostrando el valle desde múltiples ángulos mientras resaltaba características específicas del terreno. Las posiciones enemigas están optimizadas para patrones de ataque estándar, explicó, su voz tranquila, a pesar de la urgencia que los rodeaba. Pero hay una capa de inversión térmica a aproximadamente 500 pies sobre el fondo del valle. Combinado con el ángulo del sol de la mañana, podemos usar la distorsión atmosférica para enmascarar nuestra aproximación. Trazó una compleja trayectoria de vuelo a través de la pantalla. La aproximación requiere una sincronización y coordinación precisas, pero explota una ventana de 15 segundos en la que sus sistemas de puntería estarán degradados. Santos estudió la ruta propuesta, su ojo experimentado captando detalles que otros pasaron por alto. Rebeca, esa trayectoria de vuelo está más allá del tiempo de reacción humano para ejecutarla con la precisión requerida. Rebeca se volvió para mirarlo, sus ojos oscuros reflejando una intensidad que ninguno de ellos había visto antes. No más allá del mío. La afirmación quedó suspendida en el aire como un desafío a todo lo que creían saber sobre las limitaciones humanas.
Barea la miró fijamente, reconociendo algo que había tenido miedo de admitir. Rebecca Sands no era solo diferente. Operaba a un nivel que redefinía lo que era posible. ¿Puede garantizar la ejecución de esa trayectoria de vuelo?, preguntó Barea. Puedo garantizar una probabilidad óptima de éxito de la misión con unos parámetros de riesgo aceptables para la protección de los civiles. Barea tomó la decisión que definiría su carrera. Vamos con el plan de la teniente Sands. Todos los equipos, prepárense para la salida inmediata. 30 minutos después, 6 Eurofighter Typhoon se elevaron desde Morón, su formación precisa mientras ascendían hacia el sol de la mañana. Rebecca volaba en la posición de Alfa 6, su avión ligeramente elevado, para proporcionar una supervisión óptima de la situación táctica. A medida que se acercaban al espacio aéreo en disputa, la charla por radio comenzó. Comunicaciones tensas y centradas entre pilotos cuyas vidas dependían de una coordinación de fracciones de segundo. Equipo Alfa, están entrando en espacio aéreo hostil. Llegó la voz desde el control de la base. La actividad enemiga está aumentando alrededor de la zona objetivo. Copiado control, respondió Jiménez desde Alfa 1, iniciando aproximación a los objetivos de distracción del norte. La voz de Rebecca cortó la comunicación claramente, su tono sin nada del estrés evidente en los demás. Alfa 6, a todos los equipos, iniciando protocolo de coordinación táctica. Todas las aeronaves mantengan la altitud actual hasta mi señal. En sus instrumentos, Rebecca podía ver los emplazamientos de misiles SAM enemigos encendiéndose, sus radares de puntería barriendo el cielo en arcos mortales. La mayoría de los pilotos se centrarían en la evasión, en la supervivencia. Rebecca vio patrones, oportunidades, la precisión matemática de una partida de ajedrez jugada a velocidades supersónicas. Alfa 6 a base, transmitió. Las baterías SAM enemigas están usando rastreo coordinado. Recomiendo la implementación inmediata de la aproximación con enmascaramiento atmosférico. La voz de Barea crepitó desde el control de la base. Alfa 6 tiene el mando táctico. Ejecute su plan. Lo que sucedió a continuación sería estudiado en las academias militares durante años. La voz de Rebecca se convirtió en el centro tranquilo del caos, dirigiendo 6 aviones a través de un ballet tridimensional de una precisión que explotaba cada debilidad en la pantalla defensiva del enemigo. Alfa 1, vire 30 grados a la izquierda y descienda a 400 pies. ¡Ahora! Alfa 2, siga la estela de Alfa 1 exactamente. Una desviación de más de 3 metros comprometerá el enmascaramiento térmico. Jiménez, siguiendo las indicaciones de Rebecca, se encontró volando más bajo y con más precisión de lo que jamás había intentado en combate. Alfa 6. Estas instrucciones están más allá de los parámetros de vuelo normales. Ejecute exactamente como se le indica, Alfa 1. Confíe en las matemáticas. A medida que la formación descendía al valle, las predicciones de Rebecca resultaron sorprendentemente precisas. La distorsión atmosférica, combinada con su posicionamiento preciso, creó un punto ciego en los sistemas de puntería del enemigo, exactamente como ella había calculado. Pero la verdadera prueba llegó cuando las cosas salieron mal. Alfa 6, aquí Alfa 3, llegó la voz urgente de Arnedo. Estoy detectando emplazamientos SAM adicionales no mostrados en la inteligencia. Estamos volando hacia una trampa. La respuesta de Rebecca fue inmediata y tranquila. Alfa 3, confirme las coordenadas de las nuevas amenazas. Cuadrícula 774, aproximadamente a 3 kilómetros al sur del lugar del accidente. En los segundos que siguieron, la mente de Rebecca procesó los datos tácticos a una velocidad inhumana.
patrones de viento, consumo de combustible, cargas de munición, posiciones de los civiles, capacidades del enemigo, todo ello sintetizado en un nuevo plan que tenía en cuenta variables que nadie más había identificado. Todos los equipos, nuevo perfil de misión, anunció Rebeca. Alfa 1 y 2, continúen el ataque de distracción como estaba previsto. Alfa 3, vas a atraer el fuego de los nuevos emplazamientos SAM, mientras Alfa 4 ejecuta el rescate. Alfa 5 proporciona cobertura y yo neutralizo las baterías del sur. Alfa 6, intervino Santos desde Alfa 5. Eso te deja sola contra múltiples emplazamientos SAM. ¡Es un suicidio! La voz de Rebeca permaneció firme. Negativo, Alfa 5. Es optimización. Lo que siguió desafió todo lo que los otros pilotos creían entender sobre el vuelo de combate. El avión de Rebeca se lanzó en picado hacia el fondo del valle con una precisión imposible, utilizando las características del terreno y las condiciones atmosféricas para enmascarar su aproximación. Su primer ataque con misiles eliminó el centro de mando que coordinaba los emplazamientos SAM, degradando inmediatamente su eficacia. ¡Dios mío!, susurró Winter desde Alfa 4 mientras observaba la pantalla táctica de Rebeca. Está volando como si pudiera ver el futuro. El segundo y tercer ataque de Rebeca crearon un corredor de oportunidad para los helicópteros de rescate, que habían estado esperando en el borde del valle. Mientras las fuerzas enemigas se apresuraban a responder a su asalto, los otros pilotos del equipo Alfa ejecutaron sus roles asignados con una precisión habilitada por su coordinación táctica. Alfa 6, a los equipos de rescate, transmitió Rebeca, su voz tranquila a pesar de volar a través de una tormenta de fuego antiaéreo. La ventana está abierta. Ejecuten el rescate ahora. Los pilotos de helicóptero, veteranos especialistas en rescate, dijeron más tarde que nunca habían visto nada como la gestión táctica de Rebeca. Ella anticipó los movimientos del enemigo antes de que ocurrieran, contrarrestó las amenazas antes de que se desarrollaran por completo y mantuvo la conciencia situacional en todo el espacio de batalla mientras participaba ella misma en el combate. Alfa 6. Llegó la voz de Barea desde la base, tensa por el estrés. Informe de estado. 247 civiles extraídos con éxito, respondió Rebeca, su avión ya ascendiendo lejos del valle, mientras el último helicóptero de rescate despejaba el lugar del accidente. Parámetros de la misión cumplidos con un criterio de pérdidas aceptable. ¿Criterios de pérdidas aceptables?, preguntó Barea. ¿Qué pérdidas? Ninguna, señor. Todas las aeronaves regresan a la base. Todos los civiles recuperados. Capacidades enemigas en la zona objetivo neutralizadas. El silencio que siguió fue profundo. Una misión imposible se había ejecutado sin fallos bajo el mando táctico de la piloto que Barea había estado a punto de dar de baja solo unos días antes. Mientras la formación regresaba a Morón, la voz de Jiménez rompió el extraño silencio. Alfa 6. Rebeca, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo viste movimientos que el enemigo ni siquiera había hecho todavía? La respuesta de Rebeca llegó con su característica precisión, pero por primera vez había algo que se acercaba a la calidez en su tono. Reconocimiento de patrones. Alfa 1. Cuando procesas la información sin interferencias emocionales, las soluciones se vuelven evidentes. Santos, volando a su lado, vio algo en el rostro de Rebeca a través de la cámara de su cabina que nunca había visto antes. No era exactamente una sonrisa, sino una satisfacción que parecía casi humana. Aterrizar en Morón fue como regresar a un mundo diferente.
Lo imposible se había logrado. Se habían salvado vidas, y la teniente Rebecca Sands había demostrado que sus inusuales capacidades no eran una debilidad, sino exactamente lo que las circunstancias excepcionales requerían. Mientras los pilotos bajaban de sus aviones, Rebecca se vio rodeada no por el aislamiento habitual, sino por compañeros de escuadrón que finalmente entendían lo que habían estado presenciando todo el tiempo. El coronel Barea se acercó, su expresión mezclando alivio, asombro y algo que parecía humildad. «Teniente Sands», dijo formalmente, «su mando táctico no tiene precedentes». Rebecca se cuadró, pero había algo diferente en su postura. No la perfección rígida de alguien que intenta encajar, sino la confianza natural de alguien a quien finalmente se le ha permitido ser ella misma. «Gracias, señor. El éxito de la misión se logró mediante la utilización adecuada de los activos disponibles». Barea asintió lentamente, entendiendo que su lenguaje clínico enmascaraba algo profundo. «Teniente, le debo una disculpa. Y más que eso, le debo la oportunidad de alcanzar todo su potencial». Por primera vez desde su llegada a Morón, Rebecca se permitió una expresión genuina de emoción. Un ligero asentimiento que reconocía no solo sus palabras, sino la completa transformación de su relación profesional. El clímax había pasado, pero sus reverberaciones remodelarían todo lo que vendría después. La sala de informes estaba abarrotada hasta los topes. Lo que debería haber sido una revisión de misión estándar se había convertido en algo que se acercaba a una leyenda militar en ciernes. Oficiales de otros escuadrones, altos mandos e incluso personal del Ministerio de Defensa habían llegado para presenciar las secuelas de lo que ya se llamaba el rescate imposible. La teniente Rebecca Sands estaba sentada en el centro de todo, su postura tan serena como siempre, pero algo fundamental había cambiado. La energía nerviosa que siempre había rodeado su presencia había desaparecido, reemplazada por un tipo de atención respetuosa que nunca antes había experimentado. El coronel Barea se situó al frente de la sala, sosteniendo una carpeta gruesa con informes preliminares y recomendaciones. Su transformación era tan notable como la de Rebecca. El comandante rígido que la había visto como un problema, ahora hablaba con el cuidadoso respeto de alguien que reconocía una capacidad excepcional. «Señoras y señores», comenzó Barea, «la misión de ayer representa quizás la operación de rescate en combate más exitosa en la historia de esta base. 247 civiles fueron extraídos de territorio hostil con 0 bajas y un gasto mínimo de recursos». Se volvió hacia Rebecca. Este éxito se logró gracias a una innovación táctica que redefinió nuestra comprensión de la coordinación en combate en circunstancias extremas. La general Patricia Halcón, que había volado desde Madrid específicamente para este informe, se adelantó. Su presencia elevó la importancia del momento. Los generales de 4 estrellas no asisten a los informes de escuadrón, a menos que haya ocurrido algo extraordinario. «Teniente Sands», dijo la general Halcón, «guíenos a través de su proceso de toma de decisiones tácticas durante la operación de rescate». Rebecca se puso de pie, su movimiento fluido y confiado mientras se acercaba a la pantalla principal. La sala guardó silencio con el tipo de atención reservada a la verdadera pericia. Los parámetros iniciales de la misión indicaban un escenario de baja probabilidad con un alto riesgo para los civiles, comenzó, su voz resonando claramente por la sala. Los enfoques tácticos estándar habrían resultado en el fracaso de la misión o en bajas inaceptables. Activó la pantalla holográfica,
mostrando el valle donde se había realizado el rescate. La solución requería la integración de las condiciones atmosféricas, la psicología del enemigo y la asignación óptima de recursos en tiempo real. Durante la siguiente hora, Rebeca guió a los oficiales reunidos a través de su metodología. Pero esta vez, sus explicaciones no fueron recibidas con un silencio incómodo o miradas escépticas. En cambio, veteranos de combate experimentados se inclinaban hacia adelante, tomando notas, haciendo preguntas detalladas sobre técnicas que superaban los límites de lo que creían posible. El teniente Jiménez, que había pasado meses minando la credibilidad de Rebeca, levantó la mano. Teniente Sanz, durante la misión, pareció anticipar los movimientos del enemigo antes de que ocurrieran. ¿Cómo es eso posible? Rebeca consideró la pregunta cuidadosamente. El reconocimiento de patrones opera más rápido que el pensamiento consciente cuando se minimiza la interferencia emocional. El comportamiento del enemigo sigue patrones predecibles basados en el entrenamiento, las limitaciones del equipo y la doctrina táctica. Cuando procesas estas variables sin ansiedad ni ego, las respuestas se vuelven evidentes antes de que se ejecuten por completo. El comandante Winter, del Escuadrón Beta, intervino. Está diciendo que mantener la calma le da capacidades predictivas. Estoy diciendo que la función cognitiva óptima bajo estrés permite un procesamiento de datos que parece predictivo, pero que en realidad es analítico. La general Halcón sonrió. La primera vez que alguien en la sala la veía mostrar alguna emoción. Teniente, esa es la descripción más elegante de la intuición en combate que he oído en 30 años de servicio militar. El capitán Santos, que había apoyado a Rebeca desde el principio, sintió una profunda satisfacción al ver la transformación a su alrededor. General, con respeto, la teniente Sanz ha estado demostrando estas capacidades durante meses. Simplemente no entendíamos lo que estábamos viendo. Ese es exactamente el punto, capitán, replicó la general Halcón. El ejército ha estado fallando sistemáticamente en reconocer y utilizar adecuadamente las capacidades cognitivas que no se ajustan a los perfiles psicológicos estándar. Se dirigió a toda la sala. Lo que sucedió ayer no es solo una misión de rescate exitosa. Es una prueba de que nuestros enfoques tradicionales para evaluar las capacidades de los pilotos son fundamentalmente erróneos. La coronel Martín, de la oficina del inspector general, que había estado observando en silencio desde el fondo, se adelantó. General Halcón, el caso de la teniente Sanz representa un patrón que hemos identificado en múltiples bases. Pilotos excepcionales siendo apartados porque sus capacidades fueron mal interpretadas como problemas psicológicos. Barea se movió incómodamente, comprendiendo que su tratamiento de Rebeca era parte de un fallo institucional mayor. Coronel Martín, en mi defensa, los patrones de comportamiento de la teniente Sanz no se parecían a nada en mi experiencia. Coronel Barea, dijo Rebeca en voz baja, ese es exactamente el punto. La evolución en la capacidad humana siempre parecerá anormal hasta que se convierta en el nuevo estándar. La sala se quedó en silencio mientras las implicaciones se asentaban. No solo estaban discutiendo la vindicación de una piloto, estaban presenciando un cambio de paradigma en cómo el ejército entendía el rendimiento humano excepcional. La general Halcón abrió una carpeta que llevaba. Teniente Sanz, basándome en su rendimiento y en las recomendaciones de múltiples fuentes, estoy autorizada a ofrecerle un ascenso inmediato a capitán y una asignación a una unidad especializada que opera con pilotos que exhiben capacidades cognitivas atípicas. Rebeca permaneció en posición de firmes, pero algo en su expresión sugería que estaba procesando más que solo la oferta de ascenso. General, ¿cuáles serían los parámetros de la misión para esta unidad especializada?
Operaciones que los pilotos convencionales no pueden ejecutar. Misiones que requieren capacidades que superan los límites del rendimiento humano. El tipo de asignaciones donde sus patrones particulares de procesamiento cognitivo serían ventajas estratégicas en lugar de inconvenientes sociales. Por primera vez, desde que comenzó la sesión informativa, Rebeca se permitió una leve sonrisa. Acepto, general. La sala estalló en aplausos. Algo sin precedentes en un informe militar. Incluso los oficiales más veteranos reconocieron que estaban viendo algo extraordinario. La teniente Arnedo, que había volado como Alfa 3, se levantó. General Halcón, señora, me gustaría solicitar formalmente que mis declaraciones anteriores sobre la teniente, Capitán Sanz, sean eliminadas del registro. Me equivoqué sobre sus capacidades. Yo también, añadió Jiménez, su voz con un arrepentimiento genuino. Capitán Sanz, le debo una disculpa que va mucho más allá de las palabras. Dejé que mis propias inseguridades me hicieran ver un problema donde en realidad había evolución. Rebeca se volvió para mirar a Jiménez, su expresión pensativa. Teniente Jiménez, su escepticismo era lógico, basándose en la información disponible. El error fue sistémico, no personal. Eso es generoso, pero no excusa la forma en que la traté. No, asintió Rebeca en voz baja, pero entender el origen del error previene su repetición. Eso es más valioso que las disculpas. La general Halcón observó este intercambio con evidente aprobación. Este es exactamente el tipo de perspectiva que necesitamos en el nuevo programa. Capitán Sanz, su asignación comienza el lunes. Trabajará con pilotos que han sido igualmente mal interpretados. El coronel Barea se adelantó, su expresión mezclando humildad con respeto profesional. General, me gustaría recomendar formalmente a la Capitán Sanz para la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico. Su innovación táctica de ayer salvó 247 vidas civiles y demostró capacidades de combate que superan cualquier cosa en mi experiencia de mando. Ya está en proceso, coronel. La documentación se presentó mientras la misión aún estaba en curso. Rebeca parpadeó, la primera señal de sorpresa que alguien había visto en ella. ¿La recomendación se presentó durante la misión? La general Halcón sonrió. Capitán, cuando alguien coordina una operación de rescate perfecta mientras ejecuta simultáneamente maniobras de combate en solitario que neutralizan toda una red defensiva enemiga, el papeleo empieza solo. Santos se acercó a Rebeca cuando concluyó el informe formal. Sabía que había algo especial en ti desde el principio. Simplemente no entendía lo que estaba viendo. Viste lo que otros pasaron por alto, Santos. Reconociste que la diferencia no indica automáticamente una disfunción. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Desapareces en alguna unidad clasificada donde nadie entenderá lo que perdimos? Rebeca consideró esto, sus ojos oscuros reflejando algo más cálido que su habitual intensidad analítica. Santos, no perdisteis nada. Ganasteis la prueba de que existen capacidades excepcionales y pueden ser reconocidas adecuadamente. El próximo piloto como yo que llegue aquí tendrá una experiencia muy diferente gracias a lo que pasó. La doctora Guerrero se acercó con una gruesa carpeta. Capitán Sanz, quería mostrarle algo. Los resultados de su evaluación han sido distribuidos a los departamentos de psicología de 3 importantes universidades. Va a ser estudiada como un ejemplo de adaptación cognitiva óptima al estrés. ¿Estudiada cómo? Como prueba de que lo que consideramos anomalías psicológicas podrían ser en realidad ventajas evolutivas. Su caso va a cambiar la forma en que evaluamos el rendimiento humano excepcional. Rebeca aceptó la carpeta, escaneando la propuesta de investigación con su característica precisión. Esto podría ayudar a otros pilotos que procesan la información de forma diferente. Ese es el punto. No solo está obteniendo reconocimiento por sus propias capacidades,
Está abriendo puertas para otros como usted. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, el coronel Barea se quedó atrás con Rebeca. Los dos oficiales que habían estado en conflicto fundamental solo unos días antes ahora se enfrentaban con un respeto mutuo. Capitán Sanz, dijo Barea formalmente, necesito reconocer algo. Mi resistencia a sus capacidades no se basó en su rendimiento. Se basó en mis propias limitaciones para reconocer la excelencia que no encajaba en patrones familiares. Rebeca asintió una vez. Coronel Barea, el mando requiere tomar decisiones con información incompleta. Su evaluación inicial fue lógica, basada en el entrenamiento y la experiencia convencionales, pero equivocada. Inicialmente sí, pero capaz de corrección cuando se le presentan mejores datos. Esa es la marca de un liderazgo efectivo. Barea extendió la mano. Ha sido un honor servir con usted, capitán, incluso cuando no entendía lo que estaba viendo. Rebeca le estrechó la mano, su agarre firme y seguro. Gracias, coronel, por confiar finalmente en mí con la oportunidad de demostrar mis capacidades. Esa noche, Rebeca se encontró en una situación inusual, rodeada de compañeros de escuadrón que querían entenderla en lugar de evitarla. La conversación en el comedor fue diferente, marcada por una curiosidad genuina. «¿Rebeca?», preguntó Winter. «¿Cómo es procesar la información como tú lo haces? ¿Puedes enseñar algo de eso?». Rebeca consideró la pregunta. Los patrones cognitivos son en gran medida neurológicos, pero los principios se pueden aprender. Desapego emocional durante las crisis, reconocimiento de patrones sobre respuestas basadas en suposiciones, asignación óptima de recursos en lugar de tácticas convencionales. Jiménez se inclinó hacia adelante. ¿Estarías dispuesta a trabajar con nosotros antes de tu traslado? Quiero decir, si hay técnicas que podrían hacernos mejores pilotos, estaría encantada de compartir lo que sé, respondió Rebeca. Aunque la lección más importante no es técnica. ¿Cuál es? Rebeca miró alrededor de la mesa, a los rostros que una vez la vieron con sospecha y ahora mostraban un respeto genuino. La excelencia que parece diferente no es necesariamente errónea. Podría ser evolución. Arnedo, ahora líder de escuadrilla, asintió con aprobación. La capitán Sanz tiene razón. Cuando dejamos de intentar que ella encajara en nuestras expectativas y empezamos a aprender de sus capacidades, todo cambió. No solo para ella, sino para todos nosotros. Mientras la noche terminaba, Santos se encontró caminando con Rebeca por la base. ¿Sabes qué pienso?, dijo Santos. Pienso que vas a cambiar más que solo este escuadrón. Vas a cambiar la forma en que todo el ejército piensa sobre el rendimiento humano excepcional. Rebeca se permitió otra de sus raras y precisas sonrisas. Esa es la esperanza, Santos. Los sistemas que se adaptan a la excelencia rinden mejor que los sistemas que obligan a la excelencia a adaptarse a ellos. Se dio cuenta de que algo notable había sucedido. Por primera vez desde su llegada a Morón, no estaba sola. Era comprendida, valorada y reconocida por ser exactamente quien era, no a pesar de sus diferencias, sino gracias a ellas. El lunes traería su traslado a la unidad especializada. Pero esa noche estaba rodeada de colegas que finalmente entendían que el futuro de la aviación militar podría requerir capacidades que no se parecían en nada al pasado. El reconocimiento era completo, pero Rebeca entendía que esto era solo el principio. 6 meses después, la capitán Rebeca Sanz regresó a la base aérea de Morón para una ceremonia que definiría el futuro de la aviación militar. La presentación de la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico se había convertido en algo mucho más grande, un reconocimiento formal de la nueva iniciativa de diversidad cognitiva,
con Rebeca como su primer caso de éxito y principal defensora. Mientras caminaba por la pista de aterrizaje con su impecable uniforme de gala, ahora con las barras de capitán y una colección de cintas que contaban la historia de su extraordinario servicio, se movía con la zancada segura de alguien que ha encontrado su verdadero lugar en el mundo. La ceremonia se celebró en el hangar principal. El general de brigada Barea, el comandante Santos y el capitán Jiménez estaban allí, transformados por la experiencia. La general Halcón subió al podio. Hace 6 meses, una sola piloto desafió todo lo que creíamos saber sobre el rendimiento excepcional bajo presión. Hoy, estamos aquí para honrar no solo sus logros individuales, sino la transformación que esos logros han provocado en todo nuestro servicio. Señaló a Rebeca. La capitán Rebeca Sanz no solo ejecutó una misión de rescate exitosa, sino que demostró que las capacidades cognitivas que hemos estado sistemáticamente malinterpretando representan el futuro de la excelencia en la aviación militar. Mientras le prendían la medalla, Rebeca sintió algo que rara vez había experimentado: una sensación de alineación perfecta entre quién era y cómo era percibida. Pero el verdadero significado llegó con el siguiente anuncio de la general Halcón. El éxito de la capitán Sanz y de pilotos como ella ha llevado a la creación de la División de Diversidad Cognitiva, una división especializada dedicada a identificar, entrenar y desplegar personal cuyas capacidades excepcionales se extienden más allá de las métricas de rendimiento tradicionales. Lo que había comenzado como su lucha personal por la aceptación se había convertido en un cambio institucional que beneficiaría a innumerables personas como ella. Más tarde, en el comedor, una nueva piloto, reclutada específicamente por su perfil similar al de Rebeca, le preguntó: ¿qué consejo le daría a alguien que procesa la información de forma diferente a sus compañeros? Rebeca la miró. Entiende que la diferencia no es un déficit. Tus capacidades únicas existen por una razón. El reto es encontrar entornos que reconozcan la excelencia, independientemente de cómo se manifieste. Y si la gente no te entiende, entonces edúcalos mediante la demostración en lugar de la explicación. El rendimiento habla más alto que las palabras, y los resultados excepcionales finalmente superan el escepticismo inicial. Mientras caminaba con Santos bajo las estrellas, reflexionó sobre su viaje. ¿Te arrepientes del tiempo que tardó la gente en entenderte?, preguntó Santos. No, respondió Rebeca. La resistencia que enfrenté aquí creó la base de pruebas que permitió el cambio institucional. Si el reconocimiento hubiera llegado demasiado fácilmente, las lecciones no habrían sido lo suficientemente completas como para remodelar todo el sistema. La lucha fue educativa. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.